Muy bien. Bueno, ya saludé a casi todos. Gloria Osvaldo, de él le doy un abrazo grande, qué bueno verles. Esta visita corta, pero mejor tener una visita corta que no tener ninguna visita, ¿verdad? Bueno, ok, gracias, hermano, no. Ok, voy a invitarlos a leer una historia que quizás ha sido problemática para los creyentes, para ustedes al leerla. Problemática en el sentido de difícil de entender, o quizás preguntarse ¿por qué tenemos esta historia en la Biblia? Y de hecho tenemos muchas historias en la Biblia. A ver si se acuerdan de lo que aprendimos acá. Las historias pertenecen a un género literario que se llama... Dice el hermano aquí. La narrativa, ¿se acuerdan? Hablamos de narrativa. La narrativa es una historia que se cuenta. Hay muchas historias en la Biblia. Y una de las características de la narrativa es que hay un narrador, hay alguien que cuenta la historia, ¿verdad? En este caso el autor de Génesis. Y este narrador tiene, por decirlo de una manera, el control de la historia. Él nos da los detalles que él considera importantes para el lector saber. No nos da todos los detalles. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? No sabemos la historia de Booz y Ruth. Yo usé esto como ejemplo. No sabemos si Booz era alto, era bajo, si era gordito, si era pelado. No lo sabemos. No sabemos si tenía más familia, no sabemos de Ruth. Hay muchas cosas que no sabemos. Si no lo sabemos es porque el narrador consideró no importante para nosotros o para los lectores el tener esa información. Pero más importante es enfocarse en lo que el narrador sí nos está diciendo. Porque eso es importante para el desarrollo de la historia y para la lección que él quiere dejar. Ahora, las narrativas del Antiguo Testamento se ubican, se insertan en un contexto, hay un flujo, ¿verdad? Que va siguiendo su corriente. Y esa historia de alguna manera se conecta con las otras narrativas. Voy a leer la historia primero y después voy a explicar algunas cositas. Génesis 16. Génesis 16. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo con que esta es una historia que a lo mejor dice, ¡ay, ¿por qué está esta historia aquí? O muchas veces uno dice, es que, mira, muchas veces usamos esta historia para criticar, ¿no? Para criticar a Abraham, para criticar a Sara, en fin. Otros dicen, mira, y por este error, por esta falta de fe de Abraham, ahora mira todos los problemas que hay hoy día en el Medio Oriente, y se hace una conexión bastante, con muchas libertades, la verdad, sin tener mucha evidencia. La pregunta es, ¿por qué tenemos esta historia aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo consideró que esta historia tenía que estar aquí? No voy a leer la historia todavía, ya ustedes saben cuál es la historia que voy a leer. Agar Ismael. De ahí lo voy a leer. ¿Qué es lo que viene antes de esta historia? ¿Qué es lo que viene después? Ahora, acuérdense que los primeros 11 capítulos de Génesis, el capítulo 1 al 11, el primer capítulo, parte del capítulo 2, vemos cómo Dios no solamente crea, sino que prepara un espacio para que su presencia pueda ser disfrutada por el ser humano. Ese disfrute se perdió
cuando Adán y Eva comieron del fruto. Y esa presencia a la cual ellos tenían acceso quedó entonces denegada. Deben salir del huerto y la presencia de Dios se pierde. Hasta el capítulo 11 vemos intentos del ser humano por recuperar la presencia de Dios en medio de ellos. El intento más osado fue el construir la Torre de Babel. La Torre de Babel no era para llegar al cielo en el sentido de que ellos pudieran llegar a una esfera divina, sino que más bien la construcción de esa clase de torres, como testifica la arqueología de la época, estaba pensada para hacer que los dioses bajaran. La Torre de Babel sugiere entonces un intento por hacer bajar a Dios. El problema es que Dios no solamente rechaza esa estrategia, sino que la recuperación de su presencia en medio del ser humano no se hace de acuerdo a la imaginación humana, sino que se hace de acuerdo al plan divino. Y el capítulo 11 entonces termina eso, y el capítulo 12 Dios interviene, y es como si Dios dijera, ahora yo voy a intervenir, mi presencia va a ser restablecida, y todo va, y esa presencia, el proceso de traer esa presencia se inicia con un hombre llamado Abraham, con un pacto que va a hacer con él, y a través de ese pacto, como Dios le dice a Abraham, habrá un descendiente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto ustedes saben la historia, el Señor Jesús va a venir de esa descendencia finalmente, y así es como la presencia de Dios es restablecida. Dios le promete a Abraham tierra, Dios le promete a Dios un heredero. ¿Cuál es el gran problema? No. ¿Cuál es el gran problema? No tiene heredero. Dios le promete una descendencia, pero no tiene hijos. Veamos el capítulo 15, solamente por el contexto. El versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mire que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. En otras palabras, Abraham dice, fantástico, lo encuentro fantástico, una promesa espectacular, pero Señor, se te olvidó un detalle, no tengo hijo, y al parecer va a ser un esclavo, va a ser mi mayordomo el que va a heredar todo. Entonces el Señor dice en el versículo 4, vino palabra a él de Yahvé diciendo, no te heredará Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Luego viene un pacto que se sella de la típica manera que se sellaba un sello en la antigüedad. En el versículo 18 dice, en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. ¿Cuál es la promesa? Un hijo de Abraham, una gran descendencia, como las estrellas del cielo, y van a poseer un gran territorio. Ahora, capítulo 16, yo ya les he dicho en el pasado que los números de capítulo y versículo no son parte del escrito original.
Eso se agregó mucho tiempo después para ayudar a ordenar. Y está bien. Y eso a veces corta un poquito el flujo que viene de la historia. Inmediatamente después de esta gran promesa que el Señor hace, del pacto que sella, viene el versículo 1, que dice, Dios le promete a Dios una gran descendencia, y el versículo 1, ¿cómo comienza? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ahora, en hebreo, el idioma en que se escribió, hay una letra, hay una consonante que no se tradujo aquí. Yo no sé si otras versiones lo hacen. La Reina Valera omitió una pequeña letra, una pequeña palabra, es una conjunción en hebreo que muchas veces se traduce como la letra I o la conjunción I. Otras veces se traduce como pero, la letra hebrea Vav. El texto debería leer así. A ti te doy la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, etc. El 21, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Pero Sarai. ¿Qué es eso? Es un contraste, ¿verdad? Dios le acaba de prometer, Dios le acaba de decir que va a tener un hijo y que va a tener una gran descendencia. Sin embargo, el versículo, inmediatamente la historia que sigue su avance, su flujo, dice, pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Cómo se puede construir una descendencia si la esposa no le da hijos? Y entonces dice el versículo, pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. De nuevo, podemos leer el i, que aquí está traducido como pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová, o Yahvé, me ha hecho estéril, no me ha permitido tener hijos. Te ruego pues, más que un ruego aquí es como un imperativo, ¿verdad? Literalmente es algo así como, llégate a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Literalmente el texto hebreo dice, quizás construiré a partir de ella. Ese es el verbo que se ocupa. Construir, como construir una casa. Que es el concepto, ¿verdad? Que construir una descendencia. Quizás construiré de ella. Y atendió Abraham el ruego o la petición de Sarai. Aquí vienen las primeras críticas, ¿verdad? Dice, es que aquí Abraham se mandó un condoro, ¿verdad? Aquí Abraham se mandó un condoro porque no tendría que haber hecho esto. Entonces lo primero que voy a tener que preguntarles es, ¿el narrador nos da algún indicio de evaluar lo que Abraham y Sara hizo? ¿Hay alguna evaluación por parte del narrador? Como por ejemplo, cuando David, ¿se acuerdan de David y Betsabé? Cuando David mata a Urías, ¿verdad? O sea, todo un plan muy perfecto, ¿verdad? Y todo resulta bien. Finalmente Urías muere en batalla, pero el narrador nos dice algo. ¿Qué nos dice el narrador? El narrador dice, mas esto fue algo que fue desagradable a los ojos del Señor. Claramente indica que lo que David hizo estuvo reprobado delante del Señor. ¿Dice el narrador algo acerca de lo que Abraham y Sara hizo? No. No hay una evaluación de la acción de que Abraham tome a Agar. Y la razón es muy importante. Estamos hablando de más o menos el año 2000
antes de Cristo. En esta época, que una mujer, que una esposa, no quedara embarazada, era considerado una tragedia. Porque lo más importante que la mujer tenía como función dentro del hogar era procrear. Y hasta hace no muy poco se pensaba de la misma manera. Ustedes son para criar y para eso son. Yo no creo que es eso. Pero, en fin, hace 4.000 años atrás, si una mujer no quedaba embarazada, si una esposa no quedaba embarazada, traía en un sentido vergüenza sobre la familia. Pero también era considerado como una maldición de los dioses, entre comillas, de los dioses. Existen contratos de la época, de culturas cercanas a donde Abraham vivía. Israel no existe todavía. No hay 10 mandamientos, no hay nada de eso. Hay contratos donde se especifica que si la esposa no procrea, entonces el esposo tiene el derecho de tomar otra esposa para poder construir descendencia. ¿Por qué? Porque sin descendencia se muere el clan. Es una cuestión de supervivencia. Lo que estoy tratando de explicar, queridos hermanos, que muchas veces nosotros enfocamos el interés de nuestra historia, enfocamos la atención en el error de Abraham, en el pecado de Abraham. Pero el autor no nos dice nada en cuanto a eso. Lo que Abraham y Sara hacen es algo normal en la época. No es algo que es cuestionado, no es considerado inmoral. Es una cuestión que incluso está justificada legalmente. Ahora, eso no quiere decir que no surjan problemas, lo vamos a ver ahora. Van a surgir problemas, lo vamos a ver. ¿Qué hace Abraham? Abraham hace lo lógico, ¿verdad? Sara escucha, obviamente ella sabe que el Señor le prometió descendencia. Ya han pasado varios años, han pasado 10 años, leemos aquí 10 años, y dice, parece que el Señor se olvidó, porque todavía no nace el hijo. Entonces a lo mejor no soy yo, a lo mejor yo soy el problema. Abraham toma a mi sierva y a partir de ella entonces podrás construir descendencia. Esta es la situación. Veamos que sí. Y Sarai, versículo 3, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Iba a hablar de esto. A nosotros nos puede parecer un poco lejano, ¿verdad? Porque si una pareja hoy día no puede tener hijos, por decir algo, porque uno de los pares a lo mejor no puede. Bueno, hoy día uno va al doctor y puede hacer un tratamiento. A lo mejor algún cliente por ahí dirá, no, a lo mejor eso no es correcto. Ok, pero desde el punto de vista de la sociedad, eso es totalmente aceptable. No es cuestionable que se haga un tratamiento llamado artificial, ¿verdad? Hay muchos tratamientos y hay muchas maneras de tratar de conseguir un embarazo. Y eso no escandaliza a nadie en términos generales en nuestra sociedad. Es socialmente, culturalmente aceptable. Es lo mismo aquí. Esto era algo culturalmente y socialmente aceptable. No era cuestionable. Seguimos leyendo. Versículo 4. Noten ustedes lo breve de la narración. Aquí es muy breve. Versículo 4. Y se llegó a Agar y quedó embarazada. Problema solucionado. Aparentemente. ¿Okay? Tenemos que echarle una manito al Señor porque parece que el Señor se olvidó de este detalle. Entonces, no creo que haya sido así. Creo que ellos hicieron lo lógico. ¿Okay? Uno podría decir, es que fue impaciente. Bueno, puede ser, pero el narrador no está criticando a Abraham, ni tampoco a Sarai. Ellos hacen lo que consideran prudente ser, pero la solución
que aparentemente ellos crearon provocó otro problema. Versículo 4. Concibió Agar, quedó embarazada, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, la miraba en poco. Miraba en poco. Ahora, alguien podría decir, es que Agar aquí también la embarró. Recordemos, hermanos, que Agar nunca fue a la escuela dominical, nunca recibió ninguna formación teológica. La reacción de Agar es la típica reacción de muchos de nosotros, de mirar en menos a otros por la razón que sea. Porque, digámoslo, los seres humanos tenemos esa tendencia a mirar en poco a los demás, con mucha facilidad. ¿Y este de dónde salió? Lo hacemos todo el tiempo. ¿Y este de dónde salió? Si yo lo conozco, si este andaba ahí vestido con poleras de saco de harina y ahora se viene a hacer el grande aquí. ¿Qué es eso? Eso es desprecio, ¿verdad? Estamos despreciando a una persona. ¿Y este dónde salió? Si era más pobre cuando yo los conocí, ahora se agrandó aquí porque maneja un auto nuevo. ¿Qué es eso? Eso es desprecio. Es una cuestión humana nuestra y hasta los creyentes nos pasa eso y es algo que creo que como creyentes no deberíamos hacer. No creo que jamás deberíamos despreciar o mirar en menos a alguien. Eso es lo que Agar está haciendo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién es la señora de la casa? Ella, no Sarai. No podemos culpar a Agar, no podemos criticarla en ese sentido. Su reacción es natural. Pero se genera una tensión. Se genera una tensión. La solución, la aparente solución que vino de Abraham y Sara, creó una tensión que quizás ellos no consideraron. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, literalmente es mi violencia, sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y ahora bien, viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Yahvé entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Literalmente el texto hebreo dice, haz lo que tú consideres bueno delante de tus ojos. Eso es lo que el texto hebreo dice, esa es la fraseología del texto hebreo. Se tradujo, haz bien lo que bien te parezca, pero literalmente dice, haz lo que sea bueno en tus ojos. Esa frase generalmente cuando aparece en el Antiguo Testamento tiene una connotación negativa. ¿Y qué pasó? Versículo 6 al final, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo que tenemos hasta ahora es una serie de circunstancias que implican el sufrimiento de tres personas. Aquí hay tres personas que están sufriendo. Abraham sufre, Sarai sufre y Agar sufre. Vemos situación donde hasta donde hemos leído se enfatiza mucho la idea de ver, de mirar, de entender, percibir. Por ejemplo, en el versículo 2, Abraham a Sarai le dice, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Le dice, mira, en el sentido de entender, percibir, mira la situación, ¿verdad? Hay una situación que se evalúa, que se ve. El versículo 4, concibió y cuando vio, otra vez la idea de ver, percibir o entender, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Abraham responde, ella es tu sierva, está en tu mano, haz lo que bien te parezca delante de tus ojos. Lo que quiero resaltar es que la idea de ver en este relato es muy interesante.
porque cada uno ve algo y actúa de acuerdo a lo que ve. Pero esa actuación, lo único que consigue es traer daño o sufrimiento o aflicción sobre las personas. Interesante. Ahora vamos a ver cómo Dios actúa cuando Él ve. Versículo 7. Y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahvé: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Difícil, ¿eh? Eso es difícil. Pero el versículo 10 dice: le dijo también el ángel de Yahvé: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿A quién le dijo eso el Señor también? ¿Abraham? Versículo 11. Además le dijo el ángel de Yahvé: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. No le puso hijo no deseado, no le dijo ponle hijo de error, no le dijo ponle hijo de desobediencia, no le dijo ponle hijo de falta de fe, le puso el nombre Dios oye. Porque Yahvé ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos será contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ya voy a explicar esto. Entonces llamó el nombre de Yahvé, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto yo también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Le creyó a Agar la historia? Claro que le creyó. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es una historia muy hermosa. Ahora, ¿es Agar el hijo de la promesa? No. No es el hijo de la promesa. Ahora, ¿Abraham sabe eso? A mí me da la idea que para Abraham este era su hijo. Y yo creo que él estaba convencido de que este era el hijo. Hasta que, algunos años más tarde, Sara queda embarazada. Dice: no es Ismael. Y Abraham dice: no te olvides de Ismael, es su hijo, lo ama, lo bendice. Voy a volver a esto en un segundo. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que este es un ejemplo de una historia que generalmente lo leemos con un lente negativo. Hacemos pebre a Abraham, hacemos pebre a Sara, hacemos pebre a Agar y hacemos pebre a Ismael. Ponerle a un niño Ismael. ¿Cómo le va a poner Ismael al niño? Resulta que Dios le puso Ismael. Dios le puso Ismael. No fue Agar. Agar no escogió el nombre. No, Abraham ni Agar ni Abraham escogieron el nombre. Lo que quiero resaltar con ustedes esta tarde es que vemos una situación difícil para empezar. Una situación difícil. Abraham hace con Sara lo lógico. Sin embargo, al hacer esto, crearon un nuevo problema. ¿Será Dios capaz? ¿Cómo Dios soluciona el problema? ¿Cómo soluciona Dios esto? Vemos tres personas que sufren, vemos tres personas que ven situaciones y lo que hacen es herirse unos a otros. Ahora, ¿quién es el más vulnerable? ¿Quién es la persona más vulnerable de los tres en la historia? Agar. Ella es la más vulnerable.
Más adelante el Señor le va a decir a su pueblo de Israel cuando da la ley que tienen que preocuparse de quiénes. De la viuda, del extranjero, del pobre, del huérfano. ¿Por qué? Porque Dios tiene especial cuidado del vulnerable. Ahora hay algo muy interesante aquí. El Señor le dice a Abraham en el capítulo 15, le habla en el versículo 13 del capítulo 15, Yahvé le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava será esclava allí y será oprimida 400 años. La palabra oprimida es la misma palabra en hebreo que aparece en el versículo 6. Sarai la afligía, la oprimía. Cuando ella dice que escapa, no sé si igual aparece, pero es el vocablo, es el mismo vocablo. Sarai aflige, oprime a la egipcia. Interesante, porque algunos años más tarde eso se va a revertir. De alguna manera, el autor comienza a preparar el terreno, comienza a introducir ciertos conceptos de la opresión y el sufrimiento que van a aparecer más adelante. Bueno, hay muchas lecciones para nosotros aquí. La primera es, si podemos hacer una aplicación, que cuando ocurre esta clase de situaciones o problemas, Dios interviene de una manera que es muy diferente a como lo hacemos nosotros. ¿Qué hizo Dios con el problema? ¿Qué hace Dios con Ismael? Lo bendice. ¿Perdón? ¿Aló? Ismael lo bendice. ¿Se da cuenta? Una de las ¿por qué esta historia es importante? Porque Abraham necesita saber cómo es el Dios a quien adora y a quien sirve. No es como los otros dioses que existen en las creencias de alrededor. Es un Dios que es compasivo, es un Dios que bendice, es un Dios que quiere bendecir a todas las naciones, no algunas, incluyendo a Agar, a la nación de Agar, a los descendientes de Agar. Dios, ¿sabe qué? Más adelante, porque más adelante, en el capítulo 21, cuando se relata el nacimiento de Abraham, en ese capítulo se relata el momento en que Agar e Ismael deben abandonar la casa, porque llega un momento en que tienen que salir, y salen. Pero, y Pablo va a ocupar esto como ejemplo, pero miren lo interesante. En el versículo del capítulo 21, el capítulo 21, versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, el hijo de la promesa. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Ahora oye la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar, etc. Después dice, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Ese es su nombre, Ismael. Dios oye. Levántate, alza al muchacho y sostenido con tu mano, porque yo eres de una gran nación. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Hay una sola persona más en Génesis de quien se dice que Dios estaba con él. ¿Quién? ¿Ah? José. José es la única persona, e Ismael son las únicas personas que se dice y Dios estaba con él. Este era un niño especial. No, estoy bien, no se preocupe. Este era un niño especial, era un niño que fue bendecido. ¿Es el hijo de la promesa? No, no es el hijo de la promesa. Es Isaac. Pero hermanos, noten ustedes cómo Dios, por eso me parece tan
triste cuando se dice que como que, ¿verdad? El Antiguo Testamento como que la gracia es lo nuevo, ¿verdad? La gracia es lo nuevo. Estamos en la época de la gracia. La gracia de Dios siempre está, siempre. Siempre. Y esto es un ejemplo de él. Dios bendice a Ismael. Dios, donde el ser humano reacciona mostrando nuestra tendencia pecaminosa, ¿verdad? De maltratar a otros, ¿verdad? Sara sufre porque no tiene un hijo, Abraham sufre y está este problema cuando tiene el bebé, nace de Agar, Agar ahora maltrata a su ama, cosa que estaba mal, la maltrata, pero resulta ahora que la ama, la maltrata a ella, es toda una serie de eventos que buscan, y Abraham ahí, yo no sé qué hace Abraham, yo no sé si Abraham se fue a esconder no sé dónde, porque la situación es ya insostenible. ¿Qué hace Dios? Primero que todo, Dios ve. Dios ve. Dios ve la aflicción de Agar. Dios ve y Dios bendice. Que es tan diferente la manera en que el Señor actúa. Y luego nuestro Señor dirá, nos enseñará a sus seguidores. ¿Qué nos va a enseñar? Bendecir a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Ese es el Dios que adoramos. No es un Dios que dice, Agar, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Oye, Abraham, qué poca confianza me tuviste. Dios bendice a Ismael. ¿No es el hijo de la promesa? En el versículo 12 el Señor menciona otra cosa interesante, ¿verdad? El capítulo 16. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos será contra... Creo que la traducción fiero no es una buena traducción. Literalmente el Señor le dice, y él será algo así como un burro salvaje, un asno salvaje. El asno salvaje era un animal que era libre. Lo que el Señor le está diciendo es, Ismael va a ser un hombre con la fuerza suficiente para ser independiente. Y obviamente eso va a acarrear que cree enemigos. Esta es una de las cosas más difíciles que alguien puede tener en el Oriente Antiguo, donde habían tantos peligros, donde habían tantas nómadas, tantos ataques. Ser libre, tener esa capacidad, era realmente algo difícil. El Señor, eso es lo que dice, será como un asno libre y salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Otra vez, el narrador no nos da ninguna crítica contra Agar, todo lo contrario. Mire el versículo 13. Agar hace algo que nadie en el Antiguo Testamento hace. ¿Qué es? Agar hizo algo que nadie más hizo. Le puso un nombre a Dios. Dios ve. Tú eres el Dios que ve. Este es un nombre en hebreo. Jacob llamó a un lugar, voy a llamar a este lugar Peniel, voy a llamar a este lugar Betel. Abraham llamó a este lugar tanto y acá este lugar se llamó Ebenezer. Nadie se dice en el Antiguo Testamento que le haya dado a Dios un nombre. Esta mujer le da a Dios un nombre. Ahora, ¿cuánto sabe ella de Dios? Pocaso, creo. No creo que sabe mucho. Pero ella entendió algo fundamental. El Dios de Abraham es un Dios que ve. El Dios de Abraham es un Dios que provee. El Dios de Abraham es un Dios que tiene compasión del que sufre. Tiene compasión por el vulnerable. El Dios de Abraham es un Dios que puede proveer incluso en medio del desierto. Algo que va a pasar décadas o siglos después, cuando Israel por 40 años ande por el desierto. Es una hermosa historia. Es una hermosa historia que nos retrata la bondad y la gracia del Señor. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el personaje principal de la narración? ¿Quién es el personaje principal de la narrativa? ¿Quién es el protagonista?
Dios es el protagonista. Él es el principal, Él es el rol protagónico. Abraham, Sara, Agar, Ismael son personajes importantes, pero el personaje principal es Dios. Y esta historia se inserta aquí para enseñarnos que cuando Dios hace un pacto o una promesa, Él es el único que tiene la capacidad para sobreponerse a las dificultades que puedan aparecer. Ya sea porque los seres humanos intervenimos pensando en solucionar el problema y realmente no tenemos la capacidad de hacerlo. Dios demuestra que es compasivo, que es bueno, que ama a todas las personas, que la elección de Abraham y la posterior elección de Isaac, por decirlo así, no tiene como propósito excluir a los demás, sino que la elección tiene como propósito incluir a todos. Y esa inclusión se va a llevar a cabo por medio de la elección de un hombre como Abraham y posteriormente Isaac y luego Jacob y el resto de la historia. En el capítulo, bueno, algo vimos del capítulo 21, para ir terminando luego ya. Vemos algo muy similar aquí, ¿verdad? Pero Dios vuelve a proveer. Dios le abre los ojos, en el versículo 19, encontraron agua, le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Un poquito más adelante, ¿cómo termina la historia? Capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y se habla, etcétera, etcétera. Versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Versículo 7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Que el autor nos diga que murió buena vejez, anciano, lleno de años, quiere decir, fue un hombre bendecido. Eso es lo que quiere decir. Y los sepultaron, versículo 9, y los sepultaron Isaac e Ismael. Los dos. No están los otros hijos que tuvo con Sétura. E Isaac e Ismael. Y los sepultaron en la cueva de Macpela. El 11 sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que bebe. Isaac habitó en el pozo donde la mamá de su hermana, por decirlo así, sobrevivió. Quizás recordaría lo especial de la intervención divina en ese lugar. ¿Qué mejor lugar que vivir que en el lugar del pozo del viviente que me ve? ¿No ve que es importante la narración? Cómo nos va preparando para ciertas cosas, cómo va avanzando. Y el versículo 12, miren, el autor, el Espíritu Santo, nos dejó un lugar y espacio para saber de los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, Sedar, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Miren, ¿cuánto? De nuevo, miren, a mí no me sorprendería encontrar a Ismael en el cielo o en la nueva tierra. ¿Por qué no? Fue un hombre bendecido. Y de hecho no se dice nada negativo de él. Su mamá fue víctima.
en un sentido. Agar no tuvo nada que ver. Agar, ella hace lo que le pide, ella es la sierva, ella no pidió estar en ese lugar. Bueno, he compartido esta historia con ustedes porque quería ver y rescatar, primero, entender, recordar cómo las historias funcionan. Cada vez que leen una narrativa, vean su contexto, vean lo que viene antes, vean lo que viene después. Está la historia de alguna manera contando cosas que se han anunciado un poquito antes, o quizá está preparando el camino para cosas que van a venir después. La enseñanza de la historia de Agar e Ismael no es la falta de fe. La enseñanza no es, si no puede tener hijos, búsquese otra mujer para que pueda tener hijos. Obviamente no, ¿verdad? Esa no es la enseñanza. O los problemas que pueden venir de tener otra mujer, esa no es la enseñanza. Un creyente no necesita una historia para que le diga que necesita tener otra mujer. La historia se centra en Dios. Cómo Él tiene la capacidad de sobreponerse a las dificultades que pueden aparecer, que podrían amenazar sus promesas. ¿Cómo soluciona Dios el problema? No eliminando, no abortando. Dios soluciona el problema bendiciendo. Qué maravilla de Dios que tenemos. Y ojalá que nosotros podamos parecernos al Señor frente a la situación tan difícil que Abraham enfrentó. Ojalá podamos nosotros imitar a Dios en ese sentido, ¿verdad? Y qué lindo nombre, Dios, Ismael. Dios oye, Dios ve. Y hay una gran enseñanza para nosotros. Dios es un Dios que ve, siempre. Dios es un Dios que ve. Y Él provee. Y tiene recursos para sostener a su pueblo. Señor bendiga su palabra. Nuestro Dios, gracias por quien tú eres. Tú eres bueno, eres compasivo. Tú eres único, tan diferente de como nosotros somos. Gracias por habernos dado a tu Hijo, el Señor Jesús. Y gracias por habernos salvado en tu gracia y en tu amor. Gracias que tú nos enseñas cómo eres tú y cómo es tu carácter. Ayúdanos a ser imitadores de ti. Eso es lo que tú esperas de nosotros. Encomendamos a ti esta palabra que se quede en nuestra mente y corazón. Te damos gracias por el tiempo que podemos compartir con los queridos hermanos acá. En el nombre del Señor Jesús. Amén.